Bueno, había quedado pendiente, yo me acuerdo que te habíamos preguntado, che, Manuel, ¿por qué Argentina tiene tantas dificultades para abordar un proyecto de país? ¿Por qué no salimos de la agroexportación? Y vos estabas a punto de responder y te quedaste ahí. ¿Qué pasó en Corea? ¿Por qué Corea pudo y nosotros no podemos? Se quedó la Sí. tecnología. Bueno, sí, el caso del este asiático, ¿no? Que era lo que empezamos a introducir, ¿no? Que muchas veces esta teoría de las cadenas globales de valor que comenzamos a hablar, que si se la plantea como un análisis sobre cómo está estructurada la producción capitalista hoy en día, ¿no? Esto de que cada componente viene de países distintos, esta fragmentación productiva, si es solamente un análisis, estamos de acuerdo porque es lo que sucede en la realidad, ¿no? Ahora, el problema, el punto crítico que hay que analizar es cuando se lo plantea como un enfoque teórico como, para poder lograr el desarrollo de los países periféricos, ¿no? Entonces, cuando se plantea el caso del este asiático, de Corea del Sur, como casos exitosos en el cual, de incorporación exitosa a estas cadenas globales de valor, como que se omite cierta parte de la historia, ¿no? Eh, Porque hay que poner el énfasis ahí en una dinámica regional del este asiático, Ujú. que comenzó con la posguerra mundial, la segunda posguerra mundial, ¿no? Que las empresas americanas comienzan a deslocalizar la producción, esto de que se conoció como la desindustrialización de los países centrales, comienzan a relocalizar producción por ejemplo, en el caso de Japón, aprovechando lo que siempre aprovechan, ¿no? Tratar de mano de obra barata, dotación de recursos naturales. Entonces, lo que comenzó a hacer Japón primero solo como un ensamblador, si se quiere, incorporándose a las cadenas como en los segmentos de bajo valor agregado, levemente ha comenzado a realizar un proceso de acaparamiento de controlar esas actividades centrales dentro de esa cadena, ¿no? Aquellas actividades que tienen o que generan un mayor valor agregado. Entonces, lo que primero hizo Japón, luego comenzó a deslocalizar el propio Japón, una vez que controlaba las actividades centrales, en Corea del Sur. Comienza a deslocalizar la producción en Corea del Sur. Y Corea del Sur lleva una dinámica igual que la realizada por Japón a partir de la década del 60, por ejemplo, ¿no? Lo mismo Taiwán, y a su vez eso comienza a realizarse nuevamente con el caso de China, ¿no? Ujú. Con las especificidades y las particulares comienza a tener China, y China a su vez comienza de nuevo a ser ahora el gran caso de estudio en la incorporación a las cadenas, que es Vietnam, ¿no? El gran caso exitoso, si se quiere, en el último década, si se quiere, Ujú. ¿no? Entonces, pongo el énfasis en esa dinámica regional, que no es solamente un país aislado, sino que han constituido cadenas regionales de valor, más que cadenas globales, ¿no? Hoy el mundo comienza a regionalizarse más que a Ahora, globalizarse. eh, la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y en tal caso, si podemos hacer lo mismo, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, si vamos a cuestiones más concretas de que este llamado Estado desarrollista, ¿no? Ujú. Hoy que en Argentina se discute esto del Estado más en términos del gasto fiscal o del empleado público, ¿no? De la gran masa de empleados públicos. Bueno, hay que hablar más de las calidades y de las capacidades del Estado, ¿no? Entonces, en este Estado desarrollista ¿no? Que se la conoce en la literatura como como una metáfora del vuelo en B de los pájaros, ¿no? Ujú. Como el vuelo, el pájaro que lidera, que rompe la inercia, y los pájaros que lo siguen con forma de B, que luego lo retoman como, sí, lo toman en el liderazgo, que Ujú. se van retroalimentando. Bueno, ese sería el liderazgo de Japón, que luego siguió lo que decía recién. Entonces, en cuanto a las calidades del Estado, decimos que ha condicionado el ingreso del capital extranjero en primera medida, y lo ha direccionado a aquellos sectores estratégicos que querían desarrollar. Ha tenido una preponderancia del capital nacional en el proceso de industrialización que comenzaban a llevar a cabo. La actividad productiva industrial ha tenido preponderancia por sobre las actividades financieras, de renta o especulativas, ¿no? Recuerdan, en Argentina se lo llamaba la cultura de la renta, ¿no? Sí. En un momento. Bueno, entonces ha articulado ese capital financiero con el capital local para favorecer esa transferencia de tecnología, y luego políticas específicas de agregar componente local a las exportaciones, cuestiones que también han seguido en definitiva los países hoy desarrollados, centrales, como queramos llamarlos, han seguido políticas de intervención, ¿no?
para poder lograr ser países desarrollados y ricos hoy en día, sí. que justamente un economista coreano titula un libro como Patear la escalera, ¿no? Aquellos países que han logrado subir la escalera y llegar arriba, luego patean la escalera en ese sentido de no dejar que los otros sigan ese mismo camino, ¿no? Yo te hago una pregunta que es casi un ejercicio de imaginación. Argentina tiene una, si no la más importante, por lo menos es cualitativamente la más importante, reserva de litio. Digo, vos contás con el recurso natural, pero además contás con la posibilidad de agregarle a eso producción, digo, hacer litio, sacar litio y además hacer baterías para abastecer al mundo de la tecnología. ¿Eso lo podemos hacer? ¿No modifica eso la matriz? No es una... Digamos, ¿qué debería hacer Argentina? ¿O invitar a empresarios extranjeros para que se encarguen de hacerlo acá? ¿O fomentar que la burguesía argentina, alguna empresa argentina de mayor escala produzca baterías? ¿Cuál sería el paso concreto para que vayamos cambiando esta matriz? Claro, recién hablaba muy bien Claudio de esta dependencia del corto plazo, sí. No, y además de la dependencia del sector agropecuario, si liquida las hojas, si no liquida, ¿no? Claro. Bueno, ese es parte del problema de la estructura productiva, de cómo nos incorporamos a Argentina y al resto de los países de América Latina en general, con cuestiones ligadas al agro, ¿no? Como estamos diciendo. Entonces, me preguntabas cómo puede ser? Bueno, yo creo que hay un desafío interno, primero, que tiene que ver con que se puede fortalecer las cadenas hacia atrás, en el sentido de, ¿no? Si tomamos una cadena productiva, desde la concepción hasta la venta o la exportación, ¿no? Si tomamos eso, hacia atrás sería lo que hablábamos la vez pasada de fortalecer la cadena hacia atrás de la misma cadena del agro, bueno, sustituir innovación, que escuchaba ahí a un colega en un artículo del diario la semana pasada, con esto de parafraseando la sustituir importaciones, bueno, sustituir innovación, que sería el caso de la super semilla que hablaba, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso sería un caso de fortalecer el encadenamiento hacia atrás. Y después, hacia adelante, es agregar valor al producto crudo, digamos, ¿no? Que muchas veces las exportaciones argentinas tienen que ver con, ya son productos, exportación de productos finales, digamos, no como insumo para otra producción. Claro, el único ejemplo que tenemos en Argentina es el polo aceitero. Digamos, el del puerto de Rosario, pero es bastante menor, digamos, en términos económicos respecto al resto del mundo. Pero sería multiplicar eso, digamos, agregarle lo que siempre hablamos, mano de obra y industria a la materia prima. Pero digo, hay un montón, tenemos chances. Eso es lo que yo lo charlaba con un amigo que vive en Madrid y el otro día me decía, yo tengo la sensación de que esto es un ex país y no un país. Le digo, bueno, pero si vos lo pensás, tenemos una cantidad de población bastante manejable, un territorio enorme, y tenemos una potencialidad de materias primas en el subsuelo que es increíble. Digo, no es mucho lo que hay que hacer. Claro, pero Connie, esa es lo que hablamos, una parte de la historia, porque si no seguimos... ¿Cuál es la otra parte? Claro, que sigamos creando valor, seguimos reprimarizando, digamos, en algún punto, que es esto de Claudio debe saber mejor que yo esta parte de un marco teórico de 200 años atrás, que era el de David Ricardo, ¿no? Esto de las ventajas que uno se tiene que incorporar a partir de las ventajas competitivas que tenga, ¿no? Entonces, seguimos con nuestra ventaja competitiva, que está bien, pero si nos comparamos con este caso del este asiático o de Corea del Sur, hay que crear una masa también industrial, ¿no? El proceso de industrialización que nunca se ha completado en Argentina. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que hablamos la vez pasada también? Si solamente agregamos valor sobre la dotación de recursos naturales, nunca vamos a llegar, por ejemplo, comparándonos con el caso australiano, de qué hacemos con la mitad de la población. Bueno, la manera de incorporar esa masa de trabajo es mediante la actividad industrial. Es lo que te permite complejizar la estructura productiva, absorber una masa de trabajo considerable, te permite disminuir la heterogeneidad entre los sectores, entre el agro, ¿no? Esto de la heterogeneidad, y además te permite disminuir la desigualdad, ¿no? No sé si no, claro, sí, claro. América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? En términos medidos por el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan. América Latina es la región más desigual del planeta, ¿no? Entonces también está el desafío social ahí.
que solamente con agregando valor a los recursos naturales nunca llegaremos, digamos, ¿no? Claudio. Yo tengo una pregunta, Manuel. A ver no sé si estarás al tanto del proceso de integración regional acá al Mercosur, pero yo entiendo que en los países del sudeste asiático la integración regional fue un factor muy importante en el impulso al desarrollo. Y acá con el Mercosur es como que nunca termina de consolidarse esa zona. Y es más, ahora en la cumbre que hubo la semana pasada, hubo un retroceso muy importante porque Uruguay firmó un acuerdo de libre comercio con China, por un lado, y por otro lado se acordó también la reducción de lo que sería lo que se conoce como el arancel externo común, es decir, un arancel común que tienen los países del Mercosur respecto a las importaciones industriales de otros países. Sí, ¿cómo ves el proceso de integración de América Latina en relación al proceso de integración que hubo en los países del sudeste asiático? Sí, Claudio, vi exactamente esa noticia la semana pasada, que es clave, ¿no? Porque en este sentido hoy se habla, ¿no?, en el mundo globalizado de la disminución o la pérdida de relevancia de los estados nacionales, ¿no? Muchas veces se habla de eso. Cuando vemos que algo que no sucede o que no se contrasta en la realidad, ¿no? Cuando vemos países con reminiscencias imperiales, que vemos el conflicto bélico de Rusia, cuando vemos que un Estado-nación como Gran Bretaña decide salirse de la integración regional en el Brexit, cuando vemos que Estados Unidos decide, ¿no?, bajo el lema America First, esto de traer de nuevo los trabajos a casa, ¿no? Entonces vemos que los estados nacionales siguen teniendo relevancia en este aspecto. Y no solo entonces los estados, como recién decía, la globalización comenzó a tener un retraimiento a partir de 2008, de la crisis. Estas fuerzas de la globalización comienzan a tener un retraimiento que se profundizó con la pandemia. Entonces vemos que la escapada o que el mundo, el sector productivo del sistema capitalista comienza a regionalizarse más que a globalizarse. Vemos hoy que en el caso del este asiático, la ASEAN, ¿no?, que es sería el Mercosur en el este asiático, pero sin los países principales, o sea, no forma parte de China, no forma parte de Japón, no forma parte de Corea del Sur, está el resto de los países asiáticos. Bueno, esa comunidad de naciones es el principal destino de las exportaciones de China, ¿no?, para que veamos esto de la regionalización. Entonces eso en primer lugar, y cuando vemos entonces, comparando eso con lo que pasa aquí, ¿no?, con el caso que recién mencionaba Claudio de la cumbre del Mercosur, que la disputa, claro, es ¿qué hacemos? ¿Nos incorporamos solitariamente? En vez de este vuelo en B que hablaba, ¿no?, de una dinámica regional, ¿nos incorporamos solitariamente a las cadenas? Yo creo que por ahí no es la respuesta. Por eso creo que el Mercosur todavía no ha entrado en vigor, digamos, en ese aspecto. Creo que el desafío consiste justamente en crear cadenas regionales de valor que se complementen con el resto de los países. Cuando vemos entonces noticias como esas, claro, vemos una de las respuestas, ni siquiera en la parte política podemos ponernos de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Creo que la regionalización y dar vida al Mercosur en este aspecto, creo que es esencial, un primer paso, ¿no? Bueno, son temas profundos. Yo digo, Claudio lo planteaba la semana pasada como bueno, la oportunidad de hablar del cambio de matriz, de modelo. A mí me parece que no estamos hablando de esto. Bueno, no estamos hablando de esto porque el problema nuestro todo el tiempo es la cotización del dólar y la inflación. Pero digo, en algún momento tenemos que empezar a discutirlo. Uno tampoco lo escucha de la boca de los políticos, ¿no? Hay como digamos, nadie opera desde el punto de vista de una promesa estratégica, de un cambio de matriz, con un acuerdo nacional, que también son cosas que hicieron otros países para poder modificar todo esto. Nosotros estamos todo el tiempo en esa especie de debate, de ebullición, que nos impide acordar 10 cosas que nos permitan tener un proyecto a 20, 30 años, ¿no? Me parece que ahí opera mucho la inmadurez política, mucho. Sí, y fíjense que el hecho de fortalecer el Mercosur, ¿no?, permitiría no solo esto que hablaba de construir cadenas regionales, sino expandir el mercado también, ¿no? Por eso, cuando China cambia este modelo de desarrollo más direccionado al consumo interno, bueno, es porque lo puede hacer, tiene un mercado considerable para poder hacerlo. Bueno, Mercosur daría esa otra ventaja.
Y daría también en esto de esta emergencia de China y el mayor relacionamiento que empieza a tener América Latina con China, bueno, posicionarse de otra manera ante el gran emergente que comienza a disputar la hegemonía norteamericana, claramente. Bueno, ¿cómo nos vamos a posicionar? Esto viene China, ¿no? Como ya nos empezamos a vincular fuertemente desde hace 2 décadas, a partir de su ingreso a la OMC a comienzos del siglo. Bueno, ¿cómo nos vamos a posicionar nosotros? Entonces, eso es lo que veo en la política argentina que recién hablabas, Connie. Bueno, ¿cómo nos posicionamos ante el relacionamiento con este gigante que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero fortalecernos, negociar desde Argentina, sí. De un país individual, o negociar desde un Mercosur, bueno, tiene otro peso, ¿no? No, pero además menos un país como Argentina, que no, digamos, que cambia de ministro, no estando el ministro en el país, digamos, es difícil que otro país, digamos, te contemple como un cliente o como un socio digo, de verdad. Nos hace falta un cambio. Sí. Y que pone de economista un abogado, ¿no? Claro, es muy difícil, es muy difícil que te entiendan y que. Pero hoy hablábamos con Claudio de que hay una tendencia, sobre todo en cierta ala de lo que se maldenomina todavía el progresismo, de echar permanentemente la culpa a los otros, a decir que somos víctimas del Fondo Monetario Internacional, que somos víctimas de las corridas bancarias de los grupos de poder. Y es como que nunca aceptamos que hemos sido incapaces de fortalecernos de tal modo que no seamos endebles a ese tipo de movidas, ¿no? O a las imposiciones. Si somos víctimas es porque evidentemente gastamos más de lo que tenemos, perdón, tenemos más dificultades, no tenemos programa productivo, no tenemos forma de generar mayor cantidad de riqueza, digamos. Es un tema que parece que no estuviera en la agenda y nos quejamos de que los otros se portan mal con nosotros. Sí, sin menospreciar que el FMI claramente ha tenido incidencia en el desarrollo argentino, ¿no? Pero claramente coincido con lo que decía Claudio recién, no en este momento particular, ¿no? Pero sí, particularmente si vamos a este enfoque de las cadenas globales de valor, no solo ha copado toda la comunidad internacional o la comunidad académica, ¿no? De que esta es la manera de lograr el desarrollo, incorporarse a las cadenas sin mayor análisis crítico sobre qué implica esto, sino que justamente los organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, ¿no? Que también es un caso paradigmático, lo han incorporado y lo han sugerido como guías políticas, manuales de sugerencias de políticas públicas, en pos de eso, ¿no? La CEPAL lo digo porque ha sido un pensamiento crítico latinoamericano que hoy, bueno, se está con este argumento del proacoplamiento acríticamente, digamos, ¿no? Claudio, gracias Manuel, vamos a cerrar porque nos estamos quedando sin tiempo de transmisión, además se nos corta por razones de plazos tecnológicos de 20 minutos. La verdad que es un placer escuchar porque, insisto, estamos todo el tiempo en la coyuntura, todo el tiempo discutiendo qué va a hacer el ministro y a cuánto va a abrir el dólar, pero no estamos discutiendo cómo cazzo vamos a superar la crisis que nos va a agarrar dentro de 20 años, si es que superamos esta, de una manera mejor parada, digamos, porque evidentemente el problema nuestro no es la crisis, el problema es que nos agarra en un estado de endeblez absoluta también. Sí, y bueno, para terminar en esto del cortoplacismo, si también comparamos con el caso de China, que en estos planes quinquenales que hace objetivos que se dan cada 5 años, que ya dicen lo que van para el 2025, quieren crear estas cadenas, acaparar cadenas de valor en sectores de alta tecnología, ¿no? Entonces, si nos comparamos con eso, vemos que este cortoplacismo, claro, es difícil llevar a una estrategia de desarrollo concluyente, ¿no? Así que, bueno, agradezco el espacio a ambos. Estuvo bueno. Bueno, gracias Manuel, un placer tenerte acá. Un placer escucharte y bueno, estaremos haciendo alguna otra en algún otro momento, contactándonos para continuar. Con gusto, muchas gracias. Un abrazo grande. Manuel Treviñani, economista desde Nueva York, de la mano de nuestro economista semanal, Claudio Fernández Macor.